corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor, dame un nuevo. Bien, hermanos, buenos días, tengan todos ustedes, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a empezar este culto de domingo en la mañana y qué gozo, hermano, verlos aquí, que estén temprano, que podamos juntos alabar al Señor. Voy a pedirle que ahí en su lugar, por favor, inclinen su rostro, cierren sus ojos, vamos a orar y pedirle al Señor que sea Él guiando y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Él. Señor amado, queremos darte las gracias, Padre, por tu cuidado y tu protección a nosotros, Señor, cada día de esta semana. Y queremos empezar, Señor, esta nueva semana, este primer día, entregándotelo a ti, Señor. Queremos estar, Señor, aquí en tu casa para poder alabarte, para poder glorificarte, para poder llenarnos de tu palabra, Señor. Bendice, Padre, las alabanzas, la ofrenda, la lectura de tu palabra, Señor, la predicación también de tu palabra, que sea ella, Señor, cayendo en buena tierra en nuestros corazones. Te damos gracias por cada hermano que está aquí y rogamos, Señor, que tú seas glorificado en todo esta mañana. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, voy a pedirles que se pongan de pie, por favor. Vamos a tener una lectura bíblica para empezar esta mañana. Estamos leyendo Salmos y voy a pedirle que nos vayamos al Salmo 108. Vamos a leer esta mañana el Salmo 108. Son 13 versículos. Que vamos a estar leyendo esta mañana, ¿sí? Salmo 108. Y por favor, leamos todos juntos el Salmo 108. Yo voy a leer todos los versículos, usted me sigue y vamos a, juntos como congregación, leer la palabra del Señor. Salmo 108. Petición de ayuda contra el enemigo. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa. Despertaré al alba. Te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. A ti cantaré salmos entre las naciones, porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria, para que sean librados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Dios ha dicho en tu santuario, yo me alegraré, repartiré a Siquén y mediré el valle de Sucot. Mío es Galaad, mío es Manasés, y Efraín es la fortaleza de mi cabeza. Judá es mi legislador, Moab la vasija para lavarme. Sobre Edom echaré mi calzado, me regocijaré sobre Filistea. ¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom? ¿No serás tú, oh Dios, que nos habías desechado y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos? Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Amén. Qué preciosa porción de la palabra. Tomen su asiento, hermano. Vamos a cantar esta mañana dos preciosos himnos. Y voy a pedirle que ahí usted pueda cantar y entonar este primer himno que dice: a Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Alabemos al Señor con este himno. A Dios demos gloria, pues grande es Él, su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió, dando
que Cristo nos da, mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús que en su gloria vendrá. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús y démosle gloria por su gran poder. Amén. ¿Usted le da gloria al Señor? ¿Le da loor al Señor? Debemos hacerlo, hermano, todos los días, debemos agradecer. Tenemos muchas razones, tenemos muchos motivos para hacerlo y yo creo que debemos ser agradecidos con el Señor. Sigamos cantando este otro himno que habla de la obra que hizo en la cruz por nosotros el Señor Jesús, muriendo por nosotros, pagando el precio de nuestros pecados, por lo cual nosotros tenemos que valorar también, tenemos que nosotros agradecer al Señor por ese tan grande sacrificio por nosotros en la cruz. Cantémosle, hermano. Herido, triste a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció a la muerte con poder y el Padre le exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran consolador. Por él entrada tengo ya al reino del Señor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo me da paz, con él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén, hermano. ¿Usted está seguro, hermano, que está de ida al cielo? Decía una parte del himno, decía morir
no temo yo. ¿Y cuál es su seguridad, hermano? El sacrificio de Cristo en la cruz. Esa debe ser nuestra seguridad, que Él no se quedó ahí muerto, sino que resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa debe ser la seguridad para nosotros como creyentes, confiar en la salvación que tenemos. Vamos a tener ahora en un tiempo de recoger la promesa por fe, así que hermanos, si usted ha traído y se ha comprometido a apoyar este ministerio de las obras misioneras que tenemos, a los misioneros en la iglesia, hermano, este va a ser el tiempo para poder recoger. Voy a pedirle que se ponga usted de pie para que podamos recoger la ofrenda y vamos a cantar este coro que dice: tu fidelidad es grande. Antes, sí, vamos a orar, así que voy a pedirle que ahí en su lugar donde usted está, incline su rostro y vamos a orar. Señor, queremos darte las gracias, Padre amado, esta mañana por las alabanzas que hemos cantado. Gracias también, Señor, por tu fidelidad con nosotros, Señor, a cada momento. Queremos, Señor, recoger esta promesa por fe, este compromiso que hemos hecho, Señor, de poder apoyar la obra misionera en nuestra iglesia y poder apoyar también a los hermanos que están predicando tu palabra. Que sean, Señor, que sea multiplicada esta ofrenda y que pueda ser, Señor, dada a esas personas que están llevando el evangelio, Señor. Muchas gracias por los hermanos que van a dar con un corazón alegre y comprometido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a cantar tu fidelidad. Cantemos. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Realmente no hay nadie como nuestro Señor. Él es incomparable, Rey de reyes, Señor de señores. Tome su asiento, hermano, vamos a tener el tiempo de la palabra. Así que voy a pedirle al pastor Miguel, por favor, que pase. Buenos días, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Gracias al Señor por esta mañana. Qué bueno que podamos congregarnos, tener un lugar para hacerlo, la libertad que nos da el Señor y gracias por este domingo. Finalizando el mes de octubre, pues tenemos una oportunidad como esta para poder meditar en su palabra y quisiera que me acompañen a una porción del libro de los Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, y en esta porción vamos a estar meditando en esta mañana.
Un año complicado para todos, pandemia incluida, situación política complicada, pero creo que de poco a poco el país y todos deberíamos ir dando vuelta a la página y también con la confianza, la fe en el Señor deberíamos seguir nuestra vida adelante. Las situaciones políticas y las situaciones de salud y cosas así son cosas que ustedes ni yo podemos controlar, pero sin embargo sí tenemos la fe y la confianza en el Señor de ir adelante. Solo quería, antes del mensaje esta mañana, recordarles a todos que a pesar de que pueda haber un gobierno u otro, de que pueda la pandemia continuar, que se habla de un rebrote y todo, pues la iglesia debe continuar adelante. Y usted como hijo de Dios, como cristiano, debe poner sus ojos en el Señor, dejar ciertos temas que a veces nos han quitado tiempo y nos quitan a veces hasta sueño, y poner los ojos en el Señor, como decía el escritor a los Hebreos, puesto los ojos en Jesús, y caminemos adelante, dejemos de lado ciertas cosas que no nos edifican, ciertas cosas que nos quitan el gozo de la vida, de seguir adelante en el Señor, y creo que como iglesia debemos aprender a poner nuestra vida espiritual por delante de la vida material, nuestra vida espiritual por delante de las cosas sociales de un país. Y es verdad que nos interesa este país, nos interesa nuestra ciudad, amamos este país, somos parte de aquí, amo esta tierra, pero sin embargo creo que debemos amar a Dios por encima de todas las cosas. Y yo quiero animarles en el Señor a eso. Usemos nuestras redes sociales para edificar al pueblo de Dios y para edificarnos mutuamente para poder expandir el reino de los cielos. Creo que lo estamos haciendo como iglesia, debemos hacerlo en lo personal también. Quisiera animarle a que podamos deponer a veces posturas políticas también entre nosotros y comenzar a ver al Señor por encima, el soberano que gobierna todas las cosas, y nosotros estando bajo ese señorío del Señor, pues podamos vivir sujeto a Él en autoridad y sujeto a Él también en sus designios para nuestra tierra, para nuestro tiempo. Así que creo que la vida debe continuar y no dejar que ciertas cosas nos sigan quitando o el gozo o las ganas de servir o la gana de continuar la vida, porque las cosas van a continuar. Creo que con la pandemia, algunos decían, hasta el de la OMS decía que debemos aprender a vivir con esta pandemia o este virus prácticamente por siempre. Otro detalle que yo esta semana revisaba de la estadística respecto al virus es que este tiempo se ha infectado más gente por el dengue por coronavirus, pero la prensa no habla del dengue, la prensa habla del coronavirus más que del dengue. Y eso es algo que nos dice mucho, y no estoy hablando usted puede entrar al INE y ver la estadística, y la estadística le va a decir que es real lo que le estoy diciendo ahora. Entonces, para que vea usted que muchas veces somos absorbidos por una serie de información y de noticias que es lo principal y lo que tal vez infunde más temor y miedo, y hay que continuar la vida adelante y aprender a convivir. Vivimos en Santa Cruz, y vivir en Santa Cruz significa aprender a vivir con el dengue, ¿no? Aprender a vivir con virus, con pandemia, y ustedes y yo hemos comido tierra desde niños, así que tenemos muchos virus, digamos, ¿no? La vida debe continuar y le animo en el Señor a eso. Quiero dar lectura, ahora sí, a Hechos capítulo 4, versículo 1. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentido de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección entre los muertos, y les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan, a Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad y en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre
está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del vulgo, sin letras y del vulgo, se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgase más entre ellos, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hasta ahí quisiera leer, por favor. Dios, gracias por tu palabra y gracias por esta mañana, por todos, Señor, los que podemos estar ahora aquí en esta cita de servicio, de culto, de adoración a tu nombre. Gracias por las alabanzas, gracias por la comunión, gracias porque es un gozo siempre, Señor, no solo compartir y ver a nuestros hermanos estando aquí, sino, Dios, también el gozo de estar en tu presencia, el gozo de estar un domingo celebrando, Dios, la resurrección por Jesucristo, celebrando la salvación, celebrando tu obra maravillosa, y gratitud, Señor, a ti tenemos por todas tus bendiciones en la semana, a pesar, Dios, de las dificultades, las adversidades, la crisis, las cosas complicadas que podemos pasar. Tu gracia está con nosotros, tú nos sostienes, nos tienes con vida, nos tienes con salud, y si estamos aquí es por tu sola gracia, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias, Señor, por esta mañana, y obra, Señor, en nuestros corazones para poder recibir tu palabra conforme a la necesidad mía, para que podamos también juntos crecer en la gracia tuya. En Cristo Jesús oro, Señor. Amén. El libro de Hechos, ustedes saben que obviamente es la historia de cómo el Espíritu Santo obra en los primeros creyentes cristianos, aquellos que se quedaron y son llamados los discípulos, aquellos que comenzó con un grupo de 120, que es la descripción del capítulo 1, este grupo que perseveraba en oración, que perseveraba en ayuno, perseveraba en una vida piadosa, estando y esperando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo les dado, porque el Señor dijo: vendrá el Espíritu Santo, y entonces ellos recibirían poder y ellos serían testigos a todos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Predicación número 1 de Pedro es la del capítulo 2, se convierte en 3,000 personas, se añaden a la iglesia. Este grupo de gente comienza a transformar Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén vivió una crisis económica y vivió una crisis social y también política, porque estaban bajo el gobierno de Roma. Y bajo ese gobierno de Roma se habían hecho muchas cosas muy interesantes y muy complicadas, porque había muerto Cristo y se había hecho una revolución y una revuelta, y que Roma no podía callar y que los líderes religiosos tampoco podían callar, y la Jerusalén estaba convulsionada. Y viene este grupo de gente, que es los seguidores de Jesús, que predican en el nombre de Cristo y hablan de evangelio, hablan de buenas noticias, hablan del reino de Dios, hablan de arrepentimiento, y esta gente se comienza a sumar más y más y más gente y se convierten, transforman su manera de vivir, comparten entre ellos, el grupo de la comunidad, van al templo cada día y predican, cada día van y hacen comunión en un sector del templo porque se les da la oportunidad. Es Jerusalén la cuna de cierta fe, de la fe en ese tiempo, donde grupos de todo el mundo venían a adorar a Dios, y ahora un grupo está creciendo, está fortaleciéndose, y se añaden y se añaden y se añaden. Llegando a este capítulo 4, uno encuentra a un grupo ya
de gente que ve con temor cómo el crecimiento de la iglesia le está perjudicando al judaísmo, le está perjudicando a toda la gente que es parte del clero, es parte de la autoridad religiosa de Israel. Y este grupo, lo del Sanedrín, que se llaman así, también es el grupo de maestros de la ley, son el grupo de maestros que enseñan al pueblo la ley de Dios. Se ven amenazados porque un grupo de hombres, ellos llaman indoctos, ellos llaman del vulgo, es decir, sin formación académica como ellos la tenían, llegan a ser tan relevante, tan importante y tan creídos por la gente, que todo el mundo está aceptando este mensaje, está creyendo este mensaje, o por lo menos este mensaje está causando un revuelto, porque la gente está diciendo, hay una doctrina, hay una enseñanza nueva que se está enseñando, es real. Ese nombre, Jesús que hablan ellos, el Cristo que hablan ellos, es verdaderamente el Mesías, fue verdaderamente el Mesías el que vino, y resulta que no le creímos, no le aceptamos y al contrario lo crucificamos. Y todo este problema está causando algo que en términos del Evangelio siempre debería causar. ¿Qué? Que cuando se predica el Evangelio debe haber conversión, debe haber gente que se sume o debe haber gente que cuestione y contradiga. No puede haber una posición neutral en cuanto al Evangelio. No puede haber gente que diga que somos simpatizantes pero no transforman su manera de vivir. O el Evangelio te choca y te transforma, o el Evangelio te choca y resiste y te convierte en un resistente al Evangelio. Pues de esta forma llegamos al capítulo donde se convierten ahora en este mensaje 5,000. Aquí dice el versículo 4 que leímos ahora, 5,000 personas. Y el Señor, podemos decir, como una frase que ya dijo en un versículo, seguía añadiendo los que habían de ser salvos. La predicación del Evangelio se estaba haciendo. Los predicadores, los apóstoles estaban cumpliendo su ministerio. La iglesia no estaba callada y cada uno predicaba. Ahora tenemos una iglesia que está fuerte, creciendo, desafiando aún una restricción, porque la restricción es no prediquen más en ese nombre, no nos hagan quedar mal delante de, obviamente, las autoridades religiosas de Israel. Ellos dijeron este versículo famoso de que ustedes y yo ahora lo podemos otra vez recordar, que es correcto, juzgad, si es justo delante de Dios obedecer a vosotros, autoridades religiosas de Israel, o a Dios. Y con esa frase el apóstol Pedro y el apóstol Juan están poniendo en claro que ellos están por encima de todo bajo la autoridad de Dios, que ellos están aquí para cumplir la comisión y el mandato de predicar el Evangelio y que ellos están dispuestos a dar su vida. Más adelante se ve que lo agarran a Pedro, lo agarran a Pablo, luego nuevamente lo sueltan y cuando lo sueltan dicen que ellos se sentían gozosos de haber padecido por el nombre de Cristo. Estos cristianos eran diferentes. Estos cristianos eran, diríamos en términos prácticos, eran genuinos, porque estaban dispuestos a dar su vida por su fe. Estaban dispuestos a invertir su tiempo para proclamar las buenas nuevas. Estaban dispuestos a ser llenados del Espíritu Santo, transformados por el Espíritu Santo, renovados por el Espíritu Santo y mostrar los frutos del Espíritu Santo al mundo. La gente veía en ellos a Cristo. Por eso es que más adelante en el libro de Hechos dice, se le llamó cristianos, porque se parecían a Cristo, porque no dejaban de hablar de Cristo, porque era un reflejo de Cristo el mensaje que hablaban y la vida que tenían. Por otro lado, tenemos a estos hombres que eran también piadosos. ¿Por qué? Porque eran hombres santos de Dios que vivían vidas no religiosas. Eso era lo que chocaba con la tradición y con el grupo de religiosos de Israel. Porque no eran hombres que decían, vamos nosotros a la iglesia el domingo y vivían un cristianismo de domingo de iglesia, o vivían un cristianismo de templo en iglesia, o vivían en momentos de cristianos. Ellos vivían 24/7 como cristianos. Eran auténticos creyentes que en casa y donde estaban y todo el tiempo no dejaban de hablar de Cristo. Todos los días en el templo, dice el libro de Hechos, y en las casas predicaban a Cristo. Era algo continuo y maravilloso. Se conoce esto como la iglesia primitiva. Se conoce esto como el primer avivamiento de la iglesia. Y los avivamientos
ha tenido lugares en épocas muy importantes de la historia. Hoy quisiera compartirle, porque hemos estado hablando ciertos eventos y ciertos datos históricos de los últimos 500 años que son parte de ese reconocimiento a la Reforma, que tal vez ustedes y yo podemos hoy recordar a un grupo y un avivamiento. Para el año 1720 en adelante, de nuestro tiempo, de nuestra era, se llama el Gran Despertar, como el último gran avivamiento bíblico que ha habido en el mundo. El Gran Despertar trajo como resultado a grandes predicadores y grandes hombres que ustedes y yo alguna vez hemos escuchado frases de ellos, alguna vez hemos escuchado referencias de predicadores de ellos, como Jonathan Edwards, como Charles Spurgeon y un grupo más de hombres que predicaban el evangelio y gente se convertía y vivían vidas piadosas. Pero antes de ellos existe un dato histórico de un grupo que para muchos tal vez es reconocido hoy, pero en su momento no fue tan reconocido y tal vez por hoy, tal vez algunos querían que desaparezcan. Y es un grupo que se llama y se ha denominado en la historia como los puritanos. Si se han escuchado de los puritanos, entonces saben un poquito a qué me voy a referir. Estoy hablando de 1560 hasta el 1700 aproximadamente, 1560 hasta el 1700, surge un grupo y ustedes han conocido varios grupos tal vez en la historia. Les vuelvo a recordar algunos que ustedes tal vez sí conocen. Por ejemplo, un grupo llamado los menonitas. Los menonitas, hasta ahora hay todavía los menonitas, por si acaso era un grupo muy piadoso, era un grupo muy creyente, muy devoto, muy apartado del pecado, y este grupo es parte de ese grupo que surgen de estos grupos piadosos y muy enfocado en adorar y servir a Dios a la manera de Dios. Y es maravilloso ese grupo. Uno encuentra otros grupos, por ejemplo, como los pietistas, uno encuentra grupos como los Quaker, que los Quaker ustedes solamente tal vez los reconocen por la vena Quaker, digamos, ¿no? Por la vena Quaker, y por si acaso, si ustedes ven la vena Quaker, ahí lleva una fotito de un hombrecito, Guillermo Quaker, si no me equivoco es el nombre, y justamente ellos hacían, por si acaso, la producción de la avena, y de ahí viene la producción de la avena como un alimento, y este grupo eran también creyentes, eran también muy piadosos, muy apartados, pero vamos otra vez a los puritanos. De los puritanos tenemos algunos nombres famosos, entre ellos famosos hombres que han contribuido a la fe y a la doctrina, como un tal Juan Bunyan. Juan Bunyan, por ejemplo, para unos solamente lo reconocen por el nombre de un librito famoso antiguo que les recomendé antes y se los vuelvo a recomendar ahora, El Progreso del Peregrino. El Progreso del Peregrino ahora, por último, está hasta en películas para niños y en películas para grandes, ¿no? El Progreso del Peregrino es una narrativa de la doctrina de la salvación en su máximo esplendor. Este hombre la escribió desde la cárcel y para no perder el tiempo, pues escribió de cierta forma, novela, un escrito de la salvación, de la doctrina de la salvación, de una forma narrativa que es maravilloso. Le animo otra vez digo, a que usted pueda verlo, leerlo y conocer de esta doctrina fundamental que es la salvación. Estos hombres hicieron grandes cosas, pero entre las cosas que ustedes y yo podemos reconocer de este grupo está el hecho de algunos puntos doctrinales muy importantes. Y quiero leerles algunos que ustedes tal vez puedan considerar por qué eran este grupo y por qué fue tan trascendente y tan importante la historia. Uno, su énfasis en el estudio privado de la palabra. Es decir, cada uno demostró, insistió y buscó que cada creyente tenga el tiempo, la oportunidad y el mandato del Señor de estudiar la palabra por sí solo. No preparados alimentos no comer alimentos preparados por otro, sino preparar su propio alimento y comer. Segundo, estos tenían un deseo ferviente y duro y fuerte respecto a la educación. Yo escuchaba a un historiador secular decir esto: algo tenemos que agradecerle a los protestantes, que en los países donde el protestantismo llegó, la educación académica progresó.
porque algo querían estos, y es dejar de ser analfabetos para comenzar a leer y comenzar con eso leer la Biblia. El objetivo de trabajar en que la gente aprenda a leer era que la gente aprenda a leer su propia Biblia. Y entonces eso demandó que la gente enseñe aún a leer y a escribir a la gente. ¿Por qué? Porque hasta ahí la Biblia era quitada y era apartado por parte de la Iglesia Católica. También los anglicanos hicieron lo mismo, y había un problema de que la gente lea su propia Biblia por su cuenta y se dé cuenta de las doctrinas fundamentales y lea. Estos no, estos dijeron hay que enseñarle a la gente a leer y que la gente aprenda a estudiar por sí solo. Un tercer detalle muy importante de la doctrina de los puritanos es el sacerdocio de todos los creyentes. Cada creyente un sacerdote, decimos nosotros en términos bautistas. Cada creyente es un sacerdote en su casa, con su vida, y es responsable delante de Dios y dará cuenta delante del Señor y debe enseñar a otros. Debe ser un maestro de la palabra, y cada creyente un sacerdote. En tercer lugar, o en cuarto lugar, ellos hablaban de quitar todo aquello que era parte de un sincretismo, parte de una adoración y parte de una tradición católica. Entre eso está incluido el hecho de quitar las vestimentas que usaban los sacerdotes, de quitar las vestimentas que usaban las monjas, de quitar las vestimentas y eso no significaba vestir mal, al contrario, significaba vestir bien, pero no vestir conforme a una tradición. Y esa vestimenta le llevó a ser también una idea de búsqueda de santidad, porque estos hombres eran buscadores de santidad, buscadores de piedad, buscadores de vivir una vida conforme a la voluntad del Señor todo el tiempo. Estos no eran hombres que negaban su fe y negaban su obediencia a la palabra. Al contrario, se los conoció como un grupo tan creyente de los 10 mandamientos. Guardaban los 10 mandamientos y buscaban la forma de vivir vidas lo más cercanas a la palabra del Señor. Algunos de estos hombres cambiaron la historia para siempre. Entre estos están algunos que ya les mencioné ahora, pero luego están estos hombres que como grupo llevó a que la iglesia avance y crezca. Surge de aquí, por si acaso, ciertas universidades famosas, la Universidad de Oxford, la Universidad de Harvard. Estas universidades, su base está en este grupo de puritanos, hombres que realmente deseaban crecimiento y formación. Y un detalle que me agradó mucho, o dos detalles que me agradó mucho de los puritanos y que me gusta mucho y que deberíamos también nosotros considerar, porque creo que le estoy mostrando un fragmento de una historia para ejemplo, es cómo estos hombres educaban y formaban a su familia. Los hombres eran responsables de su casa en la formación de sus hijos, de su esposa, y responsable en todos los niveles y obviamente responsable en la enseñanza de la palabra del Señor. Se tomaban en serio la responsabilidad de enseñar la palabra. En segundo lugar, este grupo era un grupo piadoso que también tenía una característica. ¿Cuál es la característica que puedo también resaltar de ellos? Y era el hecho de que estos hombres vivían vidas que uno los consideraba realmente como extremistas y decía, ¿por qué son tan extremistas? Y sí, eran extremistas porque se apartaban del pecado, se apartaban del que no le traía bendición, edificación. Eran hombres que realmente vivían apartados del mundo y apartados para Dios. Ese grupo de gente tan piadosa y tan responsable se puede decir que es lo más parecido a la iglesia primitiva en la historia. Este grupo de hombres transformó la forma de vivir y demostró que una generación puede y una generación debe cada vez esforzarse en volver al diseño original de la iglesia. Y el diseño original de la iglesia no es inalcanzable, porque pareciera que cuando vemos el libro de Hechos, por ejemplo ahora el capítulo 4 que les compartía al inicio, resulta que uno dice, muy espirituales, muy santos, muy obedientes, muy diferentes a nosotros. ¿Qué ha pasado con la iglesia? ¿Y por qué la iglesia hoy no es tan relevante, tan importante, tan trascendente en la sociedad como lo fue la iglesia primitiva y como lo fue en este caso los puritanos? Las bases son distintas, obviamente, la historia son diferentes,
Por ejemplo, hay dos países o dos sectores del mundo en nuestro continente que tienen dos trasfondos diferentes. Yo recordaba ahora, mi esposa estaba enseñándole a mis hijos acerca de Cristóbal Colón y cómo vinieron a conquistar América, ¿no? Y ustedes recordarán, algunos ya recordarán tal vez eso, ¿no? De su historia. Pues resulta que nosotros hemos sido los latinos, vamos a hablar de México hasta obviamente hasta Argentina, todo lo que es, hermano, a Sudamérica y Centroamérica. Nosotros hemos sido, de cierta forma, conquistados y nos trajeron la cultura basado en la fe católica. Basado en la fe católica, y veían, Cristóbal Colón era católico y todo el grupo de gente que vinieron fueron católicos. A nosotros nos llegó el catolicismo. A los americanos, a los norteamericanos, a los gringos, como quieran llamarlo ustedes, a ellos no les llegó el catolicismo, a ellos les llegó estos grupos. Estos grupos les llegó a ellos, porque allá los persiguieron, allá no los querían, allá en Inglaterra, allá en los Países Bajos, allá donde tenemos los países tal vez que hoy son conocidos, son muy pequeños, con los países escandinavos y otros demás, los países nórdicos, y todos estos países tenían su fe en la fe reformada, en la fe de Calvino, de Lutero, de Zwinglio y compañía, y estos eran puritanos por un lado, por otro lado eran anabautistas, de ahí venimos, les he dicho en su momento, por otro lado eran hombres que eran parte de estos grupos, o menonitas, o eran cuáquer, o eran grupos así, y estos vinieron a América. Y el último detalle que quisiera resaltar esta mañana respecto a este grupo es que estos grupos, muy aparte de la piedad, muy aparte de la devoción, muy aparte de ser espirituales, tenían una característica que hoy se ha perdido mucho y tenemos problemas en Latinoamérica hasta ahora, que eran trabajadores. Eran muy trabajadores. Su devoción a Dios y su piedad a Dios le llevaba a esforzarse y ser muy trabajadores. Por eso son progresivos, por eso crecen, por eso avanzan, por eso tienen también. Y es el trabajo lo que le hacía la diferencia. Nosotros que somos, por ejemplo, influenciados muchos con una corriente de gente muy perezosa en nuestro continente y deberíamos ser más valientes. Es parte también, por si acaso, de la doctrina, y conocer a Dios demanda que también el creyente, esa transformación en Dios demanda que el creyente cambie su manera de vivir piadosamente y cambie su manera de vivir también en relación a sus compromisos y responsabilidades. Y eso es parte de este pueblo. La iglesia, hermano, la iglesia primitiva no era floja, era valiente, no era temerosa, tenía valor. Algo que tenemos problemas y tenemos mucho problema hoy en día, le tenemos miedo a todo. Tenemos miedo hasta a nuestro vecino de hablarle de Cristo, ¿se da cuenta? ¿De nivel que tenemos de miedo? Tenemos miedo de salir con nuestra Biblia en mano ya ahora, porque tenemos miedo. Nos avergonzamos. La frase de Pablo diciendo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, algunos se atreven a mencionarlo solo entre nosotros, pero no tienen la capacidad, el valor, el denuedo de poder responderle a autoridades como las de aquí en el capítulo 4, diciéndole, juzguen ustedes a quién hay que obedecer. Nosotros obedecemos a Dios. Tienen la capacidad y tienen la llenura del Espíritu Santo para poder responder con denuedo. La palabra denuedo no solamente es una forma de responder con capacidad, sino también es una palabra que refleja valor o valentía. Algo que la iglesia tiene hoy problema. Y esas dos cosas quisiera esta mañana enfatizar, y tal vez el tiempo no nos va a dar para más, sobre este mensaje. Una, como dije, el valor, la valentía. ¿Qué ha pasado con nosotros? ¿Se ha puesto a pensar usted qué ha pasado con la iglesia? ¿Por qué es tan temerosa, tan tímida, tan vergonzosa? ¿Por qué no se atreve la iglesia a hacer más?
¿Por qué la iglesia ya no le teme sobre todas las cosas solo a Dios y no a los hombres? ¿Por qué la iglesia no predica el evangelio así como lo predicaban estos hombres, con realmente de nuevo, con valentía, y predicar valientemente? Y nos pueden decir del vulgo, nos pueden decir simples, nos pueden decir que no somos preparados, pero hay mucho parecido aquí al momento cuando Cristo tuvo una experiencia respecto a un hombre que él sanó, ciego. ¿Recuerdan a ese ciego? Jesús lo sanó y todo, y los líderes religiosos vinieron y le dijeron: ¿quién te sanó? ¿Por qué todo esto y aquello? Le cuestionaron y le dijeron: ¿no sabés? Y él dijo: Jesús. Y ellos dijeron: ¿no sabés que es un pecador, Jesús? Y él dijo: si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que él me sanó, que él me salvó. Y eso es el testimonio. La iglesia tenía y tiene una comisión encomendada: me seréis testigos. No podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. No podemos callar. Cuando uno lee el Evangelio, lee Primera de Juan, se vuelve a repetir una vez tras vez esta frase: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Deberíamos siempre tener un mensaje entonces nosotros para compartir el Evangelio. ¿Qué Dios ha hecho por ti? ¿Qué Dios ha hecho por nosotros? Y lo que Dios ha hecho es lo que debemos compartir, sin temor, sin miedo. El valor está en la obediencia al Señor. El valor está en hacer la voluntad de Dios. El valor está en poder nosotros ponernos la camiseta de testigos del Evangelio y hablar a otros. La forma de que podamos cambiar nuestra sociedad, que cambiemos nuestro país, es la forma de obedecer al Señor únicamente. La verdadera forma de transformar una sociedad es hombres piadosos, hombres devotos, hombres fieles a la palabra, que no tengan miedo lo que son, y lo que hacen reflejan lo que son en Cristo, lo que han ganado por la gracia del Señor, lo que han recibido de gracia. Es compartir el Evangelio con valentía y denuedo. ¿Tiene miedo a hacerlo? ¿Sigue teniendo miedo? Entonces puedo preguntar: si tiene miedo, ¿cuáles son las causas? Tu vida no refleja verdaderamente el carácter de Cristo y por eso no tienes mensaje. Tal vez tu vida está contraria al mensaje del Evangelio, porque el Evangelio habla de salvación por la fe en Cristo y que en Cristo hay nueva vida. Y la pregunta es: ¿tú tienes esa nueva vida? La pregunta es: ¿tu vida refleja ese Evangelio? Y si no lo es, pues hay un problema en que tú y yo debemos ajustarnos a la palabra y poder llevar el Evangelio tal como ha sido predicado, sin miedo. ¿Por qué? Porque vivimos lo que estamos predicando. Y en la segunda instancia, en el segundo punto que quería enfatizar, es que ven ustedes acá, que desde que vino el Espíritu Santo, Pedro perdió miedo, Juan perdió el miedo, los apóstoles comenzaron a predicar y gran gente comenzó a sumarse. ¿Pero por qué se sumaban 3,000, 5,000? ¿Por qué se sumaban y se añadían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos? ¿Saben por qué? Porque había una iglesia que trabajaba. El trabajo es lo que Dios bendice. Dios no bendice a los vagos. Dios no bendice la flojera. Dios no bendice al sentado nomás. Tiene que levantarse y hacer. Dios no bendice la flojera. Hoy, cuando se vive una doctrina de guiados por el Espíritu Santo, hay mucha gente que dice el Espíritu Santo, y no quieren hacer nada porque están esperando que el Espíritu Santo les solucione su vida. Pues vuelvo a repetir: Dios no bendice a vagos. Trabaje. Una iglesia que no trabaja, una iglesia que no crece, una iglesia que no trabaja, una iglesia que no progresa, una iglesia que no trabaja, una iglesia que no será bendecida, una iglesia que no trabaja no se verá fruto. ¿Y qué es trabajar para Dios? ¿Y cómo se trabaja para Dios?
Y trabajar para Dios no es esto, hermano. No es predicar solamente. Trabajar para Dios no es hacer música o tocar la música. Trabajar no es venir a la iglesia, hermano, no es trabajo. No es trabajo. ¿Qué es lo que hacían estos? Predicar el evangelio todos los días. Eso es trabajo. Servir a Dios y servir a los demás. ¿Qué dice el versículo 32 de este mismo capítulo? Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, lo trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? Para ser distribuido entre los que necesitaban. Allá lo que algunos asocian y dicen, ahí está el socialismo de la iglesia. No, eso no es socialismo. Los de la doctrina liberal pretenden decirnos que esto es socialismo. Pues la iglesia de Jerusalén pasaba una hambruna muy dura, una crisis económica muy fuerte. Y los que la sentían más, ¿saben quiénes eran? Los cristianos. Porque los cristianos no tenían oportunidad de trabajar, porque no le daban trabajo a cristianos. Porque el cristiano no se escudaba para decir, deme trabajo, y negaba su fe para conseguir un trabajo. Siempre su primer demostración de ser cristiano era donde se presentar a Cristo antes que presentarse a Él. Y por eso tenían problemas de conseguir trabajo, los cristianos. Tenían problemas para proveerse de alimento. Tenían problemas porque había crisis en la ciudad y había hambruna en la ciudad. Entonces, cuando los apóstoles repartieron y daban la alimentación, había generosidad, había un corazón compasivo y generoso. No era porque la gente era vaga y floja. El socialismo pretende quitarle a los ricos y darle a los vagos. Y pobres vamos a tener siempre. Siempre. Y gente necesitada vamos a tener siempre. Y hay que ayudar, sí hay que ayudar. Hay que ser generoso, sí hay que ser generoso. Pero no hay que ser cómplice de una generación de vagos. Y eso es diferente. No está siendo cómplice de una sociedad vaga aquí. Está ayudando al que verdaderamente lo necesita. Cuando tuvieres poder para ayudar, para dar, hazlo. Eso es lo que diría Proverbios. Nos dice, no te niegues a hacer el bien cuando es debido, a quien es debido, cuando tuvieres el poder para hacerlo. Hay que ayudar, hay que ser generoso. La iglesia sirve al Señor. Una iglesia que trabaja sirve al Señor. Una iglesia que trabaja tiene para compartir. Una iglesia que trabaja vela por los necesitados, pero por los necesitados, no por los vagos. Y eso es diferente. Necesitamos entender la palabra y el contexto mismo de este pasaje para no estar diciendo otra cosa. Y es esa la realidad de por qué compartían. Y sí, se ve una iglesia que está trabajando y se están preocupando entre ellos para alentarse, para pasar la crisis, la etapa difícil. Porque luego van a generar. Luego van a cambiar esa situación. Como la cosa se hizo insostenible en Jerusalén económicamente hablando, y insosteniblemente también por la persecución a los creyentes tuvieron que salir de Jerusalén y los creyentes se fueron a otras ciudades. ¿Y saben qué pasó como resultado de eso? El evangelio creció, la iglesia creció y en segundo lugar, ellos también económicamente crecieron. Porque cuando llegaban a una ciudad, buscaban forma y hacían negocios, no eran vagos. Y perdón por repetir tantas veces la palabra vago,
pero ese es el énfasis, pues. Dejar de ser vago y trabajar. Y necesitamos una generación de creyentes obedientes a la palabra del Señor, temerosos del Señor, que pierdan el miedo y trabajen. En tercer lugar, trabajemos por la obra del Señor, trabajemos para el reino de Dios. Sea que comamos o bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Los puritanos tenían esta frase: vivir para la gloria de Dios. Los creyentes hoy y la iglesia primitiva tenían también ese lema y debemos seguir teniendo ese lema: vivir para la gloria de Dios. Amén. Dios, gracias por tu palabra. Y gracias, Dios, por mis hermanos y sus vidas. Debemos nosotros, Dios, buscar siempre retornar al origen de las cosas, tal como es, Señor, en el modelo, tal como es en el obrar de tu Espíritu Santo, tal como es en la práctica del Evangelio, tal como es el obrar del Espíritu Santo. Dios, la historia nos enseña que se puede agradarte a ti, que se puede cambiar el mundo, no a la manera social, política, sino a la manera tuya. Y lo que transforma y cambia verdaderamente una sociedad es el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación que transforman a cualquier hombre por la fe en Cristo, por la obra del Espíritu Santo en nosotros. La redención, el nacimiento de nuevo, la vida nueva. Si alguien esta mañana que no ha nacido de nuevo, que no tiene la obra de Cristo en su corazón, que no ha sido limpiado de sus pecados, que no tiene una relación con Cristo, que vive esclavizado del pecado, que vive absorbido por esta sociedad con toda la influencia que tiene y no influenciado por Cristo y su palabra, ven a Cristo y sé salvo hoy. Rinde tu vida a Cristo y renueva una nueva vida, es lo que Dios te va a dar. También sé consciente que tú, al ser pecador, al estar apartado de la gloria de Dios, no puedes obtener sobre todas las cosas entrada a la presencia del Señor. Solo por Cristo, que es el camino, que es la verdad, que es la vida, que es el único nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, puedes ir al cielo, puedes recibir el perdón de los pecados. Cree en Jesucristo hoy mismo también, por la fe en Él. Gracias, Señor, por nosotros, que por tu gracia somos salvos. Ayúdanos, Señor, a perder el miedo, ayúdanos a ser obedientes y a trabajar para ti en servicio de los demás. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga. Por favor, póngase en pie, hermano. Con nuestro director hacemos el recojo de las ofrendas, con nuestros hermanos diáconos también. Bien, hermanos, debemos trabajar por la obra del Señor, no desmayar y seguir apoyando este ministerio que hacemos en la iglesia de predicar la palabra. Levántese, hermano, póngase de pie, vamos a recoger la ofrenda esta mañana. Vamos a entonar nuevamente el himno Tu Fidelidad, pero antes vamos a esperar que nuestros hermanos diáconos repartan los sobrecitos para su diezmo. Si usted ha traído para dar su diezmo, nuestros hermanos diáconos están ahí pasando con los sobres, usted puede pedir su sobre. Bien, vamos a orar. Señor amado, queremos darte las gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella siempre nos desafía, nos anima, Señor, a seguir creciendo. Que podamos, Señor, trabajar en tu obra. Que podamos, Señor, realmente obedecer a ti antes que a los hombres, Señor. Gracias por el pastor Miguel, Señor, por la palabra que ha compartido ahora, Señor. Y Padre, que nosotros también podamos ser agradecidos y podamos darte, Señor, esta ofrenda con un corazón alegre, con gratitud, Señor, y con fidelidad como tú has sido fiel con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cantemos este coro que dice Tu Fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es.
tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad, grande es tu fidelidad. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Voy a pedirle al pastor Miguel que pase para dar los anuncios, por favor. Antes de poder retirarnos, gracias hermanos por esta mañana, por sus vidas. Dios bendiga su vida y sus hogares siempre. Recordarles nuestros cultos, cada uno de ellos creo que siempre puede edificar su vida, puede traerle bendición a usted en la palabra del Señor. Cambiamos cierto horario ya esta semana porque la ampliación del horario desde el lunes ya es otro, es decir, se va a poder circular hasta medianoche, entonces hay que ajustar 2 horarios específicos. Los cultos de los domingos mantiene todos los horarios tal como está, 8 de la mañana, 10 de la mañana y 7 de la noche. Entonces cada horario de culto del domingo no cambia nada. El culto del jueves es el que va a cambiar media hora después, es decir, ahora teníamos los cultos a las 7 porque no teníamos pase de circulación para después de las 9, ¿no? Teníamos de 7 a 8, pero era difícil para muchos aún llegar y también después irse, no era como bien ajustado el horario, ahora es posible, entonces el culto va a ser a las 7:30 de la noche el día jueves, entonces le anuncio eso, les recuerdo eso. El día jueves después del culto estábamos ahí y llegó una familia después, cuando ya había acabado el culto, ¿no? Venía el culto recién, ¿no? Tal vez pasar la voz a todos y recordar, aunque mandaremos ahí por el WhatsApp y por el Facebook, recordarles entonces a todos el culto de los jueves a las 7:30 de la noche. Segundo cambio, el culto de los jóvenes. El culto de los jóvenes hasta ese tiempo estaba a las 6 de la tarde del día sábado, pues ahora va a estar a las 7, ¿ya? A las 7 de la noche, entonces tomen en cuenta para la juventud esos 2 cambios, entonces en cuanto a los horarios, luego lo demás todo se mantiene de la misma forma, en los ministerios por Zoom que tenemos para niños, día sábado con Oanza y día domingo con la iglesia de niños en la tarde, se mantiene todavía con los programas entonces y le animamos a que usted pueda ingresar, ser partícipe, para hacer participar a su niño, será muy importante. Por otro lado, también queremos informarles y darle una noticia un poco triste, sin duda, la partida del hermano Wildo Montaño. Algunos lo reconocen tal vez o lo recuerdan, él fue copastor aquí en algún momento en la iglesia, pues él ha partido a la presencia del Señor, creemos así, esta mañana. Bueno, es lo que me informaron, entonces yo creo que como iglesia vamos a mandar una ofrenda para la familia y bueno, ahí para que usted pueda recordar y también poner en sus oraciones a la familia Montaño, ¿no? Entonces la familia del hermano Wildo, de esa pérdida, bueno, eso es lo que podemos informarle hoy. También decirles, hermanos, que la próxima semana, acaba el mes, es 31 de octubre, se celebra para nosotros el Día del Pastor.
Por tal razón, la misión está haciendo acá en la iglesia. Si usted sabe o ve algo, que tal vez algunos se pasen por aquí el sábado y digan, ¿qué hay aquí? Digamos, ¿no? Bueno, la misión va a ser algo para los pastores, entonces a nivel misión, aquí en la iglesia, el día sábado al mediodía, entonces es esa la razón de que se va a usar la estrella de Belén para hacer algo por el Día del Pastor. Entonces les informo, entonces para que usted pueda tener conocimiento y esa noticia del Día del Pastor. Y bueno, el próximo domingo es 1 del mes de noviembre, teníamos que hacerlo hoy, pero lo pasaremos para este 1. La cena del Señor tendremos, así que le animo a poder estar con nosotros, participar cada 2 meses. Hicimos en el mes de agosto, recordarán, después de la pandemia hicimos en agosto y ahora lo estamos haciendo porque son cada 2 meses. Lo hicimos, dije, en agosto, ahora ya deberíamos hacerlo este domingo, pero lo estamos haciendo para este domingo que viene. Algunos dicen, pero es el Día de los Muertos, qué sé yo. Pues bueno, nosotros no celebramos a muertos, celebramos a vivos y por tal razón tenemos la cena del Señor el otro domingo en ambos servicios de la mañana, el de las 8 y el de las 10. Entonces le animamos a tomar en cuenta el estar con nosotros de esa forma. Los horarios de nuestra iglesia en cuanto a los cultos del domingo es, si me preguntan por qué se mantiene así, se va a mantener, hermano, porque también la alcaldía no ha permitido, por si acaso, más de todavía el 30% de aforo en cada espacio, en cada iglesia, y es por eso que mantendremos también eso, y eso es algo necesario. Entonces es parte de un protocolo, es parte de una recomendación, es parte entonces de todo lo que estamos haciendo, aunque a algunos ya les ha gustado, ¿no? Y dicen, pastor, mantengamos el culto de las 8 nomás, digamos, ¿no? Entonces, y el de las 10, obviamente, para los que duermen más tarde, ¿no? Bueno, no, perdón, hermano, algunos están en el Facebook ahí, ¿no? Y tal vez no están durmiendo, ¿no? Entonces, sí pueden ser parte del servicio. Yo les he dicho, ¿no?, que ustedes pueden venir tranquilamente a las 8 y tienen un día por delante más largo, creo yo, ¿no? Entonces, para sus actividades. Bueno, gracias, hermanos. Dios les bendiga. Pónganse en pie, por favor. Oramos, nos despedimos. Yo estoy yendo para la iglesia Fe y Esperanza y puedo llevarle el saludo de ustedes para esa iglesia. ¿Puede ser? Amén. Estoy yendo para allá ahora, para el segundo culto. El pastor Alfredo estará en el segundo culto acá predicando ahora esta mañana, pero estamos yendo para allá para apoyar a los hermanos un momento esta mañana. Dios, gracias por esta mañana, este servicio, por las vidas de nuestros hermanos, sus hogares, sus familias. Llévale, Señor, siempre con bien, que esta noche nuevamente podamos vernos en el servicio de la noche también, Señor. Muchas gracias por todos. Gracias, Dios, por tus bendiciones. Gracias, Dios, por tu palabra, por la comunión. Gracias, Dios, por todo lo que ha sido de servicio. Y Dios, tú llévanos y tú bendícenos en cada momento. En Cristo Jesús oramos. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Están las puertas de salida abiertas. Puede retirarse. Muchas gracias, hermano. Bendiciones. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande